Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y bueno, pues hoy platicamos como cada lunes con Enrique Tucen, del Informador. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo está, Ricardo, Germán? Y con Germán Petersen de Inciso AC. Bienvenido. Ricardo, Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. Oigan, pues está la entrega, para empezar, si quieren analizamos el hecho mismo, ¿no? Habitualmente el gobernador utilizaba la entrega de sus informes como una vitrina, como un escaparate para lucirse, y en esta ocasión ha llamado la atención que el viernes entregó este informe por escrito su secretario de Gobierno. Originalmente se estaba anunciando que le iba a entregar el secretario de Planeación, luego lo hizo el secretario de Gobierno Víctor Manuel González Romero, y nos esperábamos que entonces después hubiera un mensaje televisado, que nos pidieran una cadena estatal, que algo, ¿no? O que llamara a un acto al día siguiente, o al día siguiente que fue el domingo, o al día siguiente que fue hoy, o al día siguiente que es mañana. Y no, lo único que hay en la agenda de Emilio este martes es que va a la ceremonia del aniversario de la Constitución que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Es decir, de su informe nada. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no presume si hay una campaña tan intensa en medios de comunicación diciendo que Jalisco está mejor? De entrada, creo que uno de los efectos de tener congresos en tanta disputa con los ejecutivos, que es una de las grandes fallas de nuestra transición, es la relación ejecutivo-legislativo, que sigue siendo sumamente disfuncional a nivel de los estados y también, por supuesto, a nivel nacional. Y uno de esos efectos de esa continua polarización, confrontación, tensión, es que los presidentes han perdido la oportunidad de ir a rendir al Congreso de la Unión, en el caso federal, o al Congreso local, sus informes, ¿no? Me parece que no está mal que haya caído ese rito que durante tanto tiempo fue el informe de gobierno y que sí tienda mucho más a un acto administrativo de entrega al legislativo, pero me parece que no podemos sacrificar la oportunidad de que el Ejecutivo dé la cara a los ciudadanos, a la opinión pública y diga, bueno, esto hicimos bien, esto hicimos mal, pero si hay ese momento en el que expone sus logros, pero también lo que no logró. Entonces, por una parte yo digo, no está mal o no me parece mal que haya perdido ese momento muy simbólico, muy solemne de entrega del informe ante el legislativo, en parte también porque a veces no están dadas las condiciones, pero sí tiene que haber ese momento de dar la cara, porque si no, la verdad es que el procedimiento de rendición de cuentas, que es parte de la democracia, por supuesto, a la ida es el voto del ciudadano hacia los gobiernos, pero a la vuelta tiene que ser la rendición de cuentas, se pierde ese espacio y me parece que es una mala noticia para Jalisco. Claro, dejó de ser entonces el día del presidente o el día del gobernador a escala estatal, la entrega de los informes, como solía ser, que luego del mensaje había un besamanos y una comida y todo el día se hablaba de los logros del presidente o del gobernador, pero pues no se ha suplido por un mecanismo eficaz, porque podría decir el gobernador, ya lo entregué por escrito, los ciudadanos lo pueden revisar, está en internet, incluso en el blog de Canal 44, pero el internet también es de acceso limitado todavía, ¿no? Sí, no, y es interesante ver que el gobernador ya no tiene ningún incentivo para rendir cuentas. Digamos, si su incentivo más cercano, tal vez el año pasado, era un tema electoral, era un tema de procurar que el PAN ganara las elecciones, tenía un incentivo mayor a rendir cuentas. Ahorita ya no lo tiene. Ahorita lo hace, como decía Germán, más como un acto administrativo, donde no se rinden cuentas, donde en términos generales no tenemos una relación lo suficientemente madura entre el legislativo y el ejecutivo para que se convierta en un verdadero acto republicano, donde cada uno de ellos den argumentos, donde existan también contra argumentos de lo que dice el gobernador. Si el gobernador dice que el Estado está muy bien, pues el Congreso tendría que estar ahí para decirle, no, mire, voltea a ver estos espacios para que se dé cuenta que no está del todo bien Jalisco. Y el tema que se me hace muy interesante de este sexto es que es al fin y al cabo lo que resume el sexenio. Y lo que se le va a evaluar a Emilio en la discusión que hay en la glosa es cómo tomó Jalisco y cómo lo deja. Por eso sus spots de Jalisco está mejor. Es una relación con su primer año, cómo tomó el Estado y cómo está ahorita. Y creo que ahí yo creo que nos meteremos a discusión. Habrá temas muy interesantes porque por supuesto que es un sexenio de claroscuros, pero creo que es un sexenio de claroscuros mucho más oscuros que claros, digamos. Claro, ya lo veíamos por ahí con la nota que hizo Omar García de algunos ciudadanos que entrevistó. Hay buena percepción en materia, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? Sí. Hay avances en materia de infraestructura, se tiene que reconocer, tanto en zona metropolitana como en otras partes del estado, sobre todo, por supuesto, en zona metropolitana, pero en seguridad, pésimo, ¿no? A pesar de que sus cifras reportan que hay avances en algunas cosas, como por ejemplo, aminorar el número de casos de secuestro. Efectivamente, Ricardo, y creo yo que esta clase de rendición de cuentas a nivel de informe, que tiene que ver con cifras, con datos, con cumplimiento de metas, con una evaluación del estado general de la administración pública estatal,
durante esos 6 años, se complementará, por supuesto, también con la evaluación no técnica, no administrativa, sino con la evaluación mediática y política de la administración. Y al final del día así funciona, es decir, muchos académicos retomarán los datos, pero por otra parte también el sexenio de Emilio quedará envuelto en muchísimas otras acusaciones, como por ejemplo aquellos desplantes ante la opinión pública, la famosa mentada que también se mencionaba en los propios entrevistas. Me parece que eso también marcará el sexenio, ¿no? Con todo y todo, con todas esas partes negativas en materia de opinión pública o de discurso, de comunicación, que creo que hay mucho que decir. Sí hay, por supuesto, en infraestructura y en servicios públicos, particularmente en cobertura, hay buenos avances. En economía no hay buenos resultados. Jalisco, en materia agropecuaria, sí logró avances, pero en el resto de los sectores que tiene la economía jalisciense hay malos resultados, que eso también es una de las maneras de evaluar un gobierno, por supuesto. Me parece que ahí hay malos resultados. Calidad educativa también ha sido uno de los temas más cuestionados de la administración. No ha habido un avance sustantivo. En muchas áreas, por supuesto, que Jalisco lleva simplemente la tendencia nacional, y eso también hay que tener mucho cuidado al momento de evaluar los números, porque hay tendencias nacionales que los estados difícilmente pueden romper, por ejemplo, el tema educativo, pero sí en materia económica, por ejemplo, Jalisco le fue peor que el resto del país. Es decir, no podemos justificar en la tendencia nacional las tendencias propias del estado. ¿Y pondrías en eso de la justificación de tendencias nacionales que impactan a los estados la seguridad? Pudiera ser, habría que comparar las medias, cuando menos en términos de escándalos, cuando menos en términos de percepción de inseguridad, en términos de violencia expresiva. Jalisco no ha estado al mismo nivel que otros estados, eso hay que reconocerlo. Es decir, el crecimiento exponencial de la violencia, particularmente de los homicidios, de las extorsiones, de los secuestros, en el norte del país ha sido muchísimo mayor que en Jalisco, pero de ninguna manera eso supone que aquí haya buenos resultados. Aquí también hay una situación complicada, robos a casa habitación, por ejemplo, en materia de secuestros también hay malas noticias, y eso también tiene que atenderse, por supuesto, y ponerse en la balanza, pero sí contextualizando que son tendencias nacionales en gran medida. Claro, porque también habría que revisar en todo caso este asunto de la seguridad por regiones, ¿no? Pienso en zonas muy, muy calientes como la que está pegada a Zacatecas, como la que está pegada incluso a Nayarit. Puerto Vallarta se ha vuelto en materia de delincuencia, en crimen organizado, un foco rojo en Jalisco, y por supuesto lo que está pegado a Michoacán, ¿no, Enrique? A mí solo me gustaría hacer un apunte del tema de inversión pública, que yo creo que ahí la estrategia mediática del gobernador ha sido exitosa, porque si tú ves los números te das cuenta que esto de que fue un sexenio de obra pública y de inversión pública, pues no te cuadra. Te pongo un ejemplo, el crecimiento del presupuesto en Jalisco ha sido más o menos como de 58% en los últimos 6 años. Lo recibió con 48 mil millones de pesos y termina ejerciendo una parte del presupuesto, pero una ley de egresos de cerca de 80 mil millones de pesos, 79. Y la tasa de porcentaje de inversión pública ha caído cada año, prácticamente. O sea, también el presupuesto crece mucho y no ves que haya un crecimiento en obra pública lo suficiente para igualar la cifra con lo que tomó en 2007, que alrededor del 7% del presupuesto se invertía en obra pública. Yo creo que también hay que juzgar al gobernador con las herramientas que tuvo. Creo que en ese sentido tuvo un presupuesto muy amplio, tuvo un margen de discrecionalidad que ha sido documentado por todos los medios de comunicación, también amplísimo. Tuvo muchísimas herramientas del Fonadín y de muchos fondos federales para hacer infraestructura. Y en términos generales no creo que en obra pública le podamos poner una palomita, que ha habido obras icónicas, que ha habido obras importantes, que han sido mediatizadas y que han sido atractivas, el puente Matuterremus, presas, lo que me digas. Pero en términos generales, por la descentralización del gasto público a las entidades, la mayoría de las entidades ha tenido mucha inversión pública. Y si nos comparamos con muchas de ellas, vamos a estar por debajo de ellas en términos de porcentaje de lo que se invierte. Y en la cuestión de seguridad, solamente un dato. Es cierto que Luis Carlos Nájera, como director de Seguridad Pública, como secretario de Seguridad Pública, logró por mucho tiempo blindar a la zona metropolitana de Guadalajara y que la zona metropolitana de Guadalajara fuera una ciudad con buenos índices en términos de seguridad. Pero hemos visto que según han pasado los años, en cuestión de ejecuciones, en cuestión de robos, hoy estuvo muy debatido eso en medios de comunicación desde muy temprano, la cuestión de robos, de este tipo de crímenes que impactan en la sociedad. Te das cuenta que la zona metropolitana de Guadalajara ha tenido un deterioro gradual en los últimos 2 años, donde ya no entiendes que en seguridad el gobernador pueda ponerse una presea de que lo logró. Entonces yo creo que esas 2 cosas que ha tratado de vender a la opinión pública, no sé si en los números está sustentado, ¿no? Claro, vamos a una pausa, después de la pausa vamos a platicar acerca de los números específicos en materia de seguridad que publicaba el día de hoy Milenio y que efectivamente dejan muy mal parado no solamente al gobernador, sino a las autoridades municipales. De eso platicamos después de la pausa, no se vayan, regresamos.